Bueno, Mariano Constantino, psicólogo, psicoanalista, vamos a hablar sobre las emociones y la tecnología. Sabemos que los seres humanos somos seres emocionales y también actualmente estamos siendo seres tecnológicos. Mariano, ¿qué emociones provoca la tecnología? Bueno, muchas gracias Marcelo por este espacio y también un saludo para todos los televidentes. Me interesaba hablar de este tema porque es un tema de actualidad y aparte me parece que es un tema en el que las personas se hacen preguntas, pero puede llegar a caer en lugares comunes a la hora de responder, porque por ahí se olvidan de algunos factores inconscientes que hacen a la dinámica de la vida cotidiana, ¿no? Y eh, bueno, hablar de emociones y tecnología es, eh, es interesante en principio poder definir eso, ¿no? Las emociones son reacciones en el cuerpo, ¿no? Ante estímulos que pueden venir de afuera o de adentro de uno. La tecnología serían aquel conjunto de herramientas o aquellas digamos, son todos aquellos mecanismos que se crearon para hacer más cómoda la vida. Tecnología puede ser desde una rueda en la antigüedad hasta lo que hoy es un celular, ¿no? Ujú, ujú. Eh, Se tiende a idealizar la tecnología, es decir, se cree que como si fuese la diosa Fortuna nos va a exceptuar de los grandes problemas de la humanidad. Lamentablemente pasa eso, es un exceso, una magnificación, ¿no?, del uso y función de la tecnología en nuestra vida, porque, bueno, yo creo que en algunos ámbitos de la vida, como puede ser la medicina o en algunos aspectos, algunos de la educación, eh, y algunos aspectos laborales o en la justicia también, eso puede llegar a mejorar los desempeños, ¿no? Teniendo logros antes nunca vistos. Pero me parece que se está abusando del uso de la tecnología o al menos de lo que significa para nosotros. Mariano, yo te decía recién que las emociones, mencionaba las emociones, ¿no? Y pensaba en la ansiedad. La ansiedad ha aumentado mucho a causa del uso, esto que vos decís, el abusivo uso de la tecnología. Por ejemplo, por las pantallas, ¿no? Me refiero a las redes sociales también están incluidas, ¿no? Por supuesto. Uh-huh. Las pantallas son la forma privilegiada que tiene hoy el uso de la tecnología. Entonces, eso mediatiza Mm. las relaciones humanas. Se tiende a creer que una relación virtual tiene los mismos carriles que una relación humana, ¿no? Es decir, personal o presencial, como se dice ahora. Yo noto que inclusive en la terapia o en el análisis, mejor dicho, se puede trabajar a través de lo virtual, eh, pero no es lo presencial en el sentido de que no está la responsabilidad de trasladar el cuerpo y bueno, hay algunos aspectos pequeños que se pierden y que pueden ser valiosos como el sonido de la voz y demás. En ese sentido, a mí me parece que eh, se está creando una especie de identidad virtual que acompaña a la identidad original, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es decir, la ansiedad sería el resultado de confundir lo que es la persona y el espejo, ¿no? El reflejo de la persona, o es como si yo digo, ¿quién soy yo, este o el que está en el espejo? Y esa tensión entre la lucha entre mi imagen y yo, que es siempre engañosa, genera una ansiedad. Ahora se ve en forma de ansiedad y todo eso, ¿no? Pero Bien. Y este uso masivo y abusivo de la tecnología, digo, puede terminar afectando el aprendizaje, los vínculos. bueno, eso es una pregunta muy interesante porque por ahí se empieza muchas veces, ¿no? Ajá. Decís el aprendizaje y se piensa en la educación, que no es lo mismo, pero se empieza a pensar por ahí en los chicos, ¿no? El uso de la tecnología en las relaciones desde pequeños, ¿no? Ya sea en el aprendizaje desde la casa o en la escuela.
pensando en lo que es la crianza o la educación no sistematizada, uno ve a los niños que por ahí pasan horas en un televisor o horas con el celular. Bueno, yo no creo que la solución sea que no lo hagan porque quedan analfabetos virtuales, ¿no? Los pibes. Entonces, me parece que no se trataría de todo tiempo pasado fue mejor. Pero me parece que lo que ocurre es que los niños empiezan a copiar, y cuando los niños copian o imitan, lo hacen desde un lugar, el niño no aprende lo que el padre pretenda que aprenda, sino que el niño aprende aún cuando los padres no están mirando. Entonces el niño está haciendo algo que están haciendo los padres justamente, ¿no? Esto de usar las pantallas. Si no sería como decir, haz lo que yo digo pero no lo que yo hago, ¿no? Claro. Y entonces no hay ahí no solo un ejemplo para imitar, sino una posición ética para transmitir, ¿no? Uno pretende que el chico no se envicie con las pantallas y los padres hacen eso. Y a la noche, en vez de cenar todos juntos, comen algo cada uno en su pieza, en su cama, el pibe con la tablet o iPod y la pareja por ahí está uno en la mesa, en el comedor, otro en su pieza, y no se produce ese diálogo personal, ¿no? Ujú. En lo que respecta a las escuelas, la educación sistematizada es un debate que se da, pero insisto, por ahí se está pensando en resolverlo con las mismas palabras de la tecnología, ¿no? Ujú. Y entonces no se sale de ese rincón. Eh, la tecnología puede tener un excelente uso y hacernos avanzar en un montón de cosas, digamos, como condición de que uno no pretenda que resuelva lo que nos hace humanos, ¿no? Es decir, los compromisos, la responsabilidad, ¿no? Hay un autor que me gusta mucho que se llama Eric Sadin, que es un autor francés, un filósofo, que ha postulado como paradigma que la tecnología se propone cada vez más eh, exceptuarnos de tener que elegir, ¿no? Del peso de la responsabilidad de tener que elegir. Casi que elige por nosotros, ¿no? Las sugerencias se convierten cada vez en un lugar más grande en nuestra vida. Pero también a costa de que uno pierde la opción de elegir, pierde la libertad de elegir. Ujú. Entonces, me parece que las escuelas son un espacio para compartir y vivir con otros por fuera de la casa, ¿no? Entonces, eso no lo puede subsanar la tecnología. Lo que sí, bueno, por supuesto, como dice Paula Sibilia, que es una pensadora antropóloga de Brasil, que me gusta mucho cómo escribe y cómo habla, hay una tensión entre lo que son las redes y las paredes, ¿no? Es decir, Ajá. ¿por qué en esta época donde se ha disuelto lo privado de lo público, ¿no? Donde las paredes ya no son lo que eran antes, han sido vulneradas por lo digital, ¿no? Lo digital como forma privilegiada de tecnología, ¿no? Claro. Cómo eso nos ha hecho tener que repensar la escuela, por qué confinarse en un aula si vimos que en la pandemia no hace falta, por qué dejar los celulares a un costado cuando uno está tomando una clase, o por qué decir que es el docente el que sabe si en muchas cosas tecnológicas son más los alumnos los que saben que los docentes, ¿no? Pero Claro. me parece que está bueno preguntarse eso. Y en ese aspecto, Mariano, es interesante también enfocarnos en la privacidad, ¿no? Que mucha gente dice, por esto de la tecnología, nos están permanentemente observando, como que hemos perdido también la privacidad a causa de esto, ¿no? De la tecnología. ¿No te parece? Hay que pensar que todas las formas de tecnología siempre tienen una pata en ser una disciplina de control. Siempre lo fueron, ¿no? Las redes sociales pueden ser fácilmente una forma de espiar. Pero hoy por hoy hay una oda al exhibicionismo también. Es decir, la gente, lejos de temer que los estén observando, se muestran antes que ocurra eso. Claro. Entonces hay una buena pregunta ahí para hacerse, ¿no? Porque es decir, bueno, no me importa que me haya ido mal con otras personas porque tengo mi paquetito de goce que es el celular, ¿no? Y entonces es muy enloquecedor también. Claro. Pero uno se queda por fuera también, si no... Ahora, digamos, las batallas deben librarse dentro de ese campo tecnológico, ¿no? Pero para que no sea un caballo desbocado la tecnología, ¿no? Sino que se supedite a nuestras
formas más humanas que nos caracterizan desde siempre. Para terminar, ¿qué sugerencias le darías a los padres, ¿no? Esto de que hablabas recién también, un tema importante, los chicos están permanentemente, los chicos, los niños, las niñas, están permanentemente con las pantallas, ¿no? Redes sociales, celulares, incluso la televisión permanentemente también. ¿Qué sugerencias desde la psicología? A mí no me gusta hablar de consejos porque a veces me parece también de mal gusto hablar de eso, particularmente pienso eso. Digo, ¿qué sugerencias le darías a esos padres? Ajá. Bueno, en principio los escucharía. A mí me parece que hay que escuchar primero antes que digamos, impostarse en una posición. Porque creo que no es todo igual lo que les pasa. Cuando hablan acerca de las redes sociales o la influencia de la tecnología, hay que ver qué tecnologías y qué redes sociales. Por ejemplo, nosotros en psicoanálisis nos pasa de que hay un debate entre el psicoanálisis y las neurociencias respecto a qué hacer con aquello que dice la persona que sufre. Y en realidad habría que ver qué neurociencias, porque no es todo lo mismo. La tecnología también no es todo lo mismo y no se vive de la misma manera en todas las personas. Yo diría que hay personas que, digamos, han podido acceder a un tratamiento gracias al teléfono. Claro. Y esto mismo es un vehículo, ¿no? Entonces, primero los escucharía. Habría que escuchar qué es lo que está pasando entre esos padres y los niños. Pero me parece que es más un problema de los padres que de los niños, cuando se focalizan los chicos, pero el chico por ahí, muchas veces los padres se identifican al síntoma del hijo y cuando el hijo mejora lo sacan de un tratamiento, ¿no? Claro. Entonces, habría que preguntarse qué están haciendo esos papás cuando se están quejando de el celular es el malo, ¿no? Gracias, Mariano, muy amable. A usted. Gracias. Mariano Constantino, psicólogo, psicoanalista, hablando sobre las emociones y la tecnología.